buenas tardes, apreciados maestrandos, a nuestra segunda y última sesión de la materia Teoría del Delito y del Caso, en el cual estaremos abordando temas como lo que es la observación preliminar, los antecedentes históricos, obviamente, del delito, a este punto de partida mitológico que nos da a la pena como un actuar que tenía que ser castigado, pero también desde una perspectiva religiosa, cómo se permitía que en el ámbito religioso se pudiera castigar a la persona que cometía un delito. Y estos delitos, si nosotros vemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que justamente nos hacen referencia a que quedan prohibidas las marcas, los azotes, las mutilaciones, todo esto fue parte de la historia, es decir, en algún momento dentro de nuestra sociedad se llegó a castigar al delincuente con este tipo de penas, con este tipo de castigos. Es así entonces como, gracias a la orientación que va llevando el derecho, puntualizando una evolución, hablamos de un causalismo y de un finalismo, es decir, una teoría que en un momento dado llega a estudiar qué fue lo que causó tal conducta y cuál es el producto final. Les compartí una nota que me pareció muy importante para que pudiéramos nosotros cerrar esta materia, que comienza con la siguiente frase. Mujer oaxaqueña mata a violador en defensa propia y es detenida. Lleva 3 meses recluida. Desde hace 90 días, nos dice la nota, Roxana, de 21 años y originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, pasa sus días en una celda del penal del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Su delito fue defenderse tras una agresión física y sexual. La joven, recluida, es madre de un hijo menor de edad, nativa del municipio de la costa de Oaxaca, pero la pobreza y la falta de empleo la obligó a desplazarse y llegó al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, donde se puso a vender papas fritas. Ojo con esto, vamos a comenzar a abordar la teoría finalista y la teoría causalista. Teoría finalista, tenemos a una persona muerta. Ok, sabemos que la vida es el bien jurídico tutelado de mayor valía, pero fíjense lo que ocurrió. O sea, ¿por qué perdió la vida este hombre? En su relato, Roxana explicó que una mujer le invitó un par de cervezas y cuando se iba a su casa, un joven le dijo que si la acompañaba. Ella accedió y al ingresar a su domicilio, él le dijo que si podía quedarse porque vivía lejos. Ella aceptó y le ofreció una colchoneta para que se recostara. Roxana quedó profundamente dormida y cuando se dio cuenta, el joven ya estaba en su cama. La golpeó y la violó. El enojo y la rabia se apoderaron de la joven y asesinó a su agresor. Luego metió el cuerpo en una bolsa negra. Al bajar de su edificio, un vecino la vio y de inmediato llegaron las patrullas. Ella confesó lo ocurrido y la recluyeron en el penal. Ok, tenemos aquí una violación y tenemos la pérdida de una vida humana. Si nosotros rescatamos parte de la historia de esta mujer, en efecto, privó de la vida a una persona, pero aquí mismo ella refiere dentro de su relato. Estaba enojada, estaba molesta, estaba impotente y derivado de ello es que priva de la vida a esta persona. ¿Qué fue lo que causó entonces que el hombre muriera a manos de Roxana? Pues obviamente la conducta que había cometido antes. Es decir, no justificó, o quiero que quede muy claro, no justificó el hecho de que se prive de la vida a una persona. Pero el mismo Código Penal, dependiendo del lugar donde ustedes estén, nos maneja exclusiones o causales de exclusión del delito. ¿Qué otra conducta le podíamos pedir a Roxana? ¿Cómo podía reaccionar? Eso es a lo que nos lleva la teoría causalista y la teoría finalista. En efecto, ejemplos como estos podemos verlos en todo tiempo. Vamos a seguir sobre este mismo ejemplo. Los elementos del tipo, tipos penales, dolosos y culposos. Sabemos perfectamente que una conducta que trae como consecuencia la muerte de alguien o el daño de alguien puede darse en 2 aristas.
de una forma dolosa y de una forma culposa. Si nosotros vemos la culpa, ok, supongamos, vamos a cambiar un poco el panorama, supongamos que Roxana es sometida y es violada, pero en el forcejeo, ella, aquí como tal, no dice cómo privó de la vida a este hombre, no lo refiere, o al menos en lo que nosotros checamos ahorita, pues como tal no dice, porque ya después nos empieza a comentar que ya hay movimiento y movilización feminista en su apoyo. Sería muy importante verificar cómo lo privó de la vida, pero vamos a mapearnos en una cuestión culposa. Empieza a discutir y derivado de ello, lo empuja, el hombre se cae, se desnuca y lo mata. Logra su fin, es decir, hay una teoría finalista, está privado de la vida, está muerto, pero no fue su intención matarlo. Se advierte aquí de la declaración de Roxana que ella dice que estaba muy molesta, muy enojada, muy impotente, y entonces ahí sí hubo un dolo de por medio, pero este dolo es justificable por lo que ella acababa de vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de una imputación ya, porque la joven está recluida en una cárcel, está compurgando ya una sentencia, finalmente podría ella abocarse a justificar el tema, a justificarse por qué fue que lo mató. Sí hubo dolo, era su intención matarlo. Se advierte de su propia declaración. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué conducta le podemos pedir a una mujer que fue violada y que tiene en ese momento las herramientas, llámese un cuchillo, llámese un cúter, llámese un picayelos, y entonces es cuando ella, con toda esta molestia, pues lo priva de la vida. No hay que obviar que encontramos elementos del tipo penal que se clasifican en estructurales, objetivos, subjetivos y normativos. Esta estructura penal nosotros la vamos a ir relacionando con el hecho que la ley califica como delito, como las personas que están participando en el delito y sobre todo con esta cuestión subjetiva, ¿no? En el caso de Roxana, pues no podemos decir que no fue culposo cuando ella misma refiere que fue con toda la intención. Y en el elemento normativo, bueno, sabemos perfectamente que nuestra propia teoría del caso se va a estructurar de la teoría fáctica, jurídica y probatorio. En este caso, bueno, pues quien lleva la carga de la prueba para probar que en efecto Roxana privó de la vida a su agresor es la fiscalía. ¿Bajo qué teorías? La teoría fáctica. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo es que saben entonces que esta mujer salió a tomar unas cervezas, que conocía a una persona, que esta persona le dijo, vivo muy lejos, déjame quedarme a dormir en tu casa? Ella lo hospeda, le da una colchoneta, pero posterior es violada, es abusada sexualmente. Esa sería nuestra teoría fáctica. El hecho, de facto, de hecho, ¿qué es lo que ocurrió? La otra teoría, que sería la jurídica, pues justamente es el tipo legal que nosotros vamos a encuadrar como el delito de homicidio. Dependiendo del estado en el que ustedes se encuentren, pues obviamente tendríamos que buscarlo dentro de nuestro catálogo penal. ¿Cuál es la punición? ¿Cuáles son los años en cuanto a la mínima, en cuanto a la máxima, y obtener entonces así nuestra media aritmética? Recuerden, la suma de lo mínimo más lo máximo entre 2 nos da entonces los años en los que puede ser privada esta mujer de su libertad. Entonces, esto prácticamente lo tendría o lo está haciendo ya el Ministerio Público, ¿no? A través de su teoría normativa o jurídica, en base a lo que el Código Penal refiere. Y la teoría probatoria, pues bueno, aquí tendríamos que ver si algún vecino escuchó algo. Bueno, también refiere dentro de la narrativa de Roxana que ella pues lo metió a una bolsa y que iba bajando con la bolsa, yo supongo que lo iba arrastrando, no sé, y que un vecino lo vio. En automático llamó a la policía y ahora Roxana, derivado de esa prueba, derivado de que los peritos abrieron la bolsa y se percataron que había el cuerpo de una persona sin vida, ¿ok? Entonces ahí tenemos la prueba.
Ahora, también recuerden que algo muy importante en esta teoría probatoria sería verificar si el cuerpo de la persona que está ya inerte y sin vida, pues presenta qué tipo de lesiones, en qué parte de su anatomía. Obviamente estas lesiones le causaron la muerte, ¿ok? Cuando hablamos entonces de un modelo funcionalista, hablamos también de cuestiones reales aplicadas a la sociedad. ¿Qué tanto nos puede aplicar este modelo funcionalista en el caso que estamos estudiando? Hay una imputación con base en una realidad social, está el primado de los esquemas sociales, el garante y el deber de evitación. Bueno, pues si nosotros recordamos lo que dice la Constitución, ¿no? Que el bien jurídico tutelado de mayor valía es la vida, pues entonces obviamente aquí, digo, es un tanto irrisorio pensar de, estoy molesta y en lo que llamo a la policía y le cuento, pues, y si no hubieron signos de violencia, si no hubo un sometimiento como tal, pues todo esto podría en un momento dado salir contraproducente a Roxana, ¿no? Entonces, a través de esta cuestión de garante, bueno, pues ella, al tenerlo ahí hospedado, podríamos hablar de una figura de garante, pero algo que se me ocurre en este momento que pueda llegar a ser una figura de garante es justamente la cuestión de cuándo le dejas a tus hijos a la nana. Entonces, ¿quién tiene la figura de garante? Justamente la nana. Alejandra, ¿algún espacio en la grabación para darte la bienvenida? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestra. Estoy justamente envía al grupo una nota periodística de una mujer que privó de la vida a su agresor, a su violador. Y justamente antes de que usted entrara estaba grabando sobre la teoría causalista y la teoría finalista. Si gusta usted, por favor, abrir su teléfono en el chat para que pueda verificar la nota de la que le hablo y pueda usted contextualizarse. ¿Ya lo ubicó, Ale? Y si no, le comento rapidísimo. Sí, ya lo tengo aquí en el teléfono. Ok, entonces, esta chica priva de la vida a su agresor. Dice que una mujer la invitó a tomar unas cervezas, que cuando iba camino de su casa, un joven le dijo que si la acompañaba, ella accedió. Al ingresar a su domicilio, él le dijo que si podía quedarse porque vivía lejos. Ella aceptó, le ofreció una colchoneta para que se recostara. Roxana se quedó profundamente dormida y cuando se dio cuenta, el joven ya estaba en su cama. La golpeó y la violó. El enojo y la rabia se apoderaron de la joven, asesinó a su agresor. Al bajar de su edificio, ya con el cuerpo de este joven que había asesinado, pues obviamente lo pone en una bolsa negra, un vecino se da cuenta, llama a la patrulla, en automático llega la patrulla y la detienen. Ella está detenida en el Estado de México. Ahí nosotros hablábamos hace un momento sobre la teoría causalista y la teoría finalista. Si bien es cierto, tenemos a una persona que está muerta y se actualiza el hecho que la ley califica como el delito de homicidio, algo lo causó. O sea, Roxana no nada más dijo, ay, bueno, lo voy a meter y lo voy a matar, ¿no? Algo ocurrió para que despertara y entonces lo privara de la vida. Ahora bien, recordemos que para poder construir nuestra teoría del caso, debemos tener tres teorías fundamentales, que sería nuestra teoría fáctica, jurídica y probatoria. De facto, todos los hechos que narró ella, todo lo que pudo haber ocurrido. Jurídica, obviamente que se aplica la normativa legal, como es el homicidio. Y probatoria, pues todos estos elementos, medios de prueba, datos de prueba, que en su caso la fiscalía va a tener que ofrecerle al juez y que ya se lo ofreció, porque de hecho la mujer está detenida. ¿Ok? Entonces, tenemos a un cuerpo sin vida, tenemos una necropsia de ley donde refiere, pues, cuáles fueron las heridas que le hizo Roxana y que derivado de ello tenemos ahora un producto terminado, vamos a llamarlo así, que se llama homicidio. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del delito, que fue lo que desafortunadamente Roxana cometió,
vamos a encontrar las primeras dos aristas, que es un delito culposo y un delito doloso. Estimada Alejandra, en el caso que nos ocupa, ¿qué tipo de delito es? ¿Es culposo o es doloso y por qué? ¿Qué piensa usted? Y permítame. Sí, claro. Sí, bueno, Sí, claro. ¿sí me escucha? Sí, sí, la escucho, Alejandra. Adelante. Sí, yo pienso que es un delito culposo, porque fue como en defensa, fue el resultado pues de una acción de parte del agresor. Yo creo que la persona, ella fue en defensa, ¿no? Fue su defensa. Si hubiese sido un delito doloso, que es como con la intención, yo creo que ahí sí sería el doloso, pero como fue en defensa propia, creo yo que fue culposo. Ok, entonces, ¿es culposo? Bueno, aquí sería muy Porque pues interesante. ella no tenía, ella solamente se defendió. Fíjese, mire, la nota dice, ahorita le digo que dice la nota. Es que ella enojada, dice, fíjese bien, dice, Roxana se quedó profundamente dormida y cuando se dio cuenta, el joven ya estaba en su cama, la golpeó y la violó. El enojo y la rabia se apoderaron de la joven y asesinó a su agresor. Luego, metió el cuerpo en una bolsa negra. Al bajar de su edificio, un vecino la vio y de inmediato llegaron las patrullas. Ella confesó lo ocurrido y la recluyeron en el penal. Nosotros advertimos aquí que ella estaba enojada. Y obviamente, o sea, yo lo comentaba en la grabación antes de que usted entrara. Dependiendo del estado en el que se encuentre, el Código Penal de su estado le va a hablar de excluyentes. Le va a hablar de cuándo el delito puede llegar a ser, o más bien cuándo nosotros también podemos decir, es que no te puedo pedir otra conducta. Oye, es que me enojé, me dio mucha rabia y por eso arremetí contra ti y te maté, ¿no? Pero es un excluyente del delito. ¿Podríamos aplicarla en este caso? Ahorita ya hay un montón de pugnas feministas, obviamente, en apoyo de Roxana, a manera de sacarla de la cárcel. Pero en efecto, de que se da el delito, no podemos negarlo. Tenemos un cuerpo inerte, tenemos un cuerpo sin vida, pero también aquí volvemos a lo mismo. Si nos vamos a la teoría causalista, ¿qué fue lo que causó que Roxana lo privara de la vida? Pero sí, estaba enojada. Pero yo me preguntaría, ¿qué mujer que acaba de ser violada va a estar muy contenta? ¿No? Y al contrario, a lo mejor hay muchas atenuantes para este caso. Uno de ellos podría ser, bueno, la mujer llega de provincia, no conoce a nadie, en cierto punto inocente, le permite la entrada a una persona desconocida. ¿Para qué? Para que pues esté, para darle el alojamiento. Ella pensando en que le va a hacer un bien, resulta todo lo contrario. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro, estimada Alejandra? Ale, ¿sí me escucha? Sí, claro. Perfecto. Entonces, Sí, sí me escucho. muy bien. Entonces, también cuando nosotros hablamos un poquito de estos elementos del delito de homicidio, hablando del caso que nos ocupa, vamos a encontrar los elementos de tipo penal asentados bajo 4 rubros. Los elementos estructurales, los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. Es decir, vamos a construir nuestra teoría con todos estos elementos. ¿A efectos de qué? De poder fijar una postura en ¿hizo lo correcto o no hizo lo correcto? Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está causando
el que nosotros podamos tener esta acción. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. Estamos, disculpe la tardanza. No se preocupe, Hugo. De hecho, fíjese que les compartí una nota en el grupo de WhatsApp. Si se da usted unos minutitos para leerla, y sí me gustaría que comentáramos para no ser tan repetitivos, en razón a que el video les va a quedar en plataforma, pero estamos hablando justamente de una teoría causalista y de una teoría finalista en el caso que nos ocupa, del tipo penal que se aplica, de si el delito fue culposo o fue doloso, y cuáles son los elementos o las teorías, los elementos del tipo penal y las teorías de las que nosotros construimos nuestra teoría del caso. ¿Ya leyó la nota, Hugo? Sí, dice que mató a su violador, ¿no? Ajá. La mujer, este, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si nosotros aplicamos una teoría causalista y una teoría finalista, ¿dónde la podemos encuadrar? Causalista podría ser en en la finalidad que tenía la persona de... No, causalista sería así como lo que provocó La reacción el, de el- Roxana. la reacción, ajá. Y finalista entonces sería pues el hecho de que mató a su agresor, ¿no? De que tenemos a una persona ya sin vida. Así es. Entonces, aquí aplicamos, si tenemos un producto terminado llamado homicidio, sí es penado, sí es sancionado por la ley, pero algo lo ocasionó, algo lo Exacto. causó. Dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentren, el Código Penal nos habla de excluyentes del delito. ¿Podríamos invocarlo a favor de Roxana? Pues una situación tal vez de legítima defensa sí se puede acreditar por el tema de que pues ella estaba en una situación a lo mejor de desventaja, ¿no? Por la situación de la fuerza física, a lo mejor de la posición, del lugar, a lo mejor sí hubo ahí un dolo, ¿no? De la persona para, pues para tratar de convencerla o de llevarla a algún lugar en donde estuviera ella, pues sin ninguna posibilidad de defensa, ¿no? O de que le auxiliaran. Fíjese, Hugo, que ella en su narrativa dice que una mujer la invitó a tomar unas cervezas y que cuando ella iba camino a su casa, se encontró a este joven y este joven le dijo, te acompaño. Y ella dijo, ok, vamos. Pero cuando ella entra a su casa, él le dice, oye, déjame quedarme a dormir contigo, déjame quedarme a dormir aquí porque yo vivo muy lejos. Digo, uno de los atenuantes que podremos nosotros manejar para nuestra teoría y como defensa sería, la señora es de provincia, porque es de Oaxaca. Digo, no Ok. comparamos la Ciudad de México, el monstruo de Ciudad de México, con la provincia. En provincia todavía somos como que más confiados, tratamos de ayudar al prójimo, etcétera, aunque en muchas ocasiones vea lo que ocasionó en ella. Ella le dice, ok, sí, está bien, le sacó una colchoneta y dijo, ok, duérmete, ¿no? Pero ella despierta y entonces se percata que el hombre está en su cama, la golpea y la viola. Así estuvo la nota. Por eso se los quise enviar en el grupo de WhatsApp para que nos fuéramos nosotros fijando una postura en tema de ¿el delito fue culposo o fue doloso, estimado Hugo? Pues yo ahí pienso o sea, no hay una violación culposa nunca, ¿no? O sea, ¿Y un eso homicidio? sería, perdón, pues un homicidio tal vez sí por la intención, ¿no? Si ella no tenía la intención de privarlo de la vida, y se le pasó la mano, pues a lo mejor sí se podría manejar como una situación culposa, ¿no? Depende a lo mejor ahí sí ya de la dinámica del hecho, ¿no? De cómo sucedieron los acontecimientos que provocaron la muerte de esta persona, del agresor, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor si ella no ejecutó alguna maniobra ahí
que fuera dirigida a privarlo de la vida, pero pues por causas ajenas a ella se dio, pues ahí sí podríamos manejarlo como una situación culposa, ¿no? Ajá. Y sería muy interesante porque la nota es un tanto escueta. Y al final aquí nos dice, el enojo y la rabia se apoderaron de la joven y asesinó a su agresor. Ah, bueno, Ella fue con una bolsa negra. Al bajar de su edificio, un vecino la vio y de inmediato llegaron las patrullas. Ella confesó lo ocurrido y la recluyeron en el penal. O sea, ella dice sí, o sea, cuando nosotros llevamos toda la intención, digo, ok, lo maté, pido auxilio y demás, pero ella todavía premedita, lo pone en una bolsa, lo baja como para ocultarlo, como para esconderlo. Entonces, ahí es donde sería muy importante debatir si es culposo o es doloso. yo creo que si fuera culposo, a lo mejor digo, si fuera doloso, ella hubiera ejecutado otras acciones después del homicidio, ¿no? Eso fue más así como de querer saber qué hacer en ese momento y no hacerlo, ¿no? O sea, no me habla de premeditación, pues. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo creo que fue una reacción más bien al ya enfrentarse con el hecho y no habla de premeditación, pues fue a lo mejor una acción que a ella se le ocurrió en ese momento, Uh-huh. al no saber qué hacer, ¿no? Exactamente, también puede ser por miedo. Y volvemos a lo mismo, como atenuante que podríamos hablar. Bueno, pues se asustó, no supo qué hacer, está sola, etcétera, ¿no? Ok. Existen tres teorías fundamentales para nuestra teoría del caso, y esta la tenemos que construir tanto fiscalía como defensa, nuestra teoría fáctica, nuestra teoría jurídica y nuestra teoría probatoria. Además, que no podemos obviar que el tipo penal lo vamos a establecer bajo 4 puntos, ¿no? Que son los elementos estructurales, los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos, que si nosotros los vemos, pues prácticamente encajan perfectamente con nuestras teorías. Fáctica, de facto, de hecho, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En dónde pasó? Ahí estamos nosotros en una teoría fáctica. Y en nuestra teoría jurídica, Ale, ¿está usted todavía por ahí? No sé quién más tengo en sesión. Creo que nada más a Alejandra y a Hugo. Ale, ¿cómo decíamos que construíamos nuestra teoría jurídica? A ver, Hugo, apóyele por favor a nuestra maestranda Alejandra. Pues ahí tendríamos que ver qué elementos del tipo penal, dependiendo a la legislación de cada, pues de donde estemos, tenemos que acreditar, ¿no? En Uh-huh. este caso, en el caso del delito de homicidio, pues creo que ninguna varía, ¿no? O sea, ahí creo que el tipo penal en todos los estados es el mismo, que dice que el que prive de la vida a otra persona, este, pues está cometiendo el delito de homicidio, entonces tendríamos que acreditar legalmente, que hubo, que alguien fue privado de la vida, Uh-huh. y que hay la probabilidad de que esa persona, de que haya un responsable, ¿no? Uh-huh. Que es a lo mejor la persona de la que estamos hablando. Ok. Y nuestra teoría, bueno, esta sería nuestra teoría jurídica. Y nuestra teoría probatoria, ¿con qué o cómo nosotros podríamos probar que en efecto Roxana lo privó de la vida? Eh, pues allí sí habría que ver la relación de causa, ¿no? De, de, lo- de los del- de las acciones que ejecutó la víctima, Uh-huh. o bueno, más bien en este caso la persona que privó de la vida al agresor, ¿no? Uh-huh. Ahí habría que ver si tiene relación
las maniobras que ejecutó con la muerte, porque como le decía, puede ser que ella no haya tenido la intención de matarlo, sino simplemente de repeler la agresión, Ujú, pero, pero pues si derivado de eso a lo mejor la otra persona eh, pues recibió o se le provocó la muerte, habría que ver si eso es por causa de las maniobras que ejecutó la víctima, ¿no? ujú. No Por más habría que ejemplo, checar. desde el estado de Chiapas, en nuestro artículo 160 del Código Penal, nos dice, al que prive de la vida a otra persona se le impondrá prisión de 8 a 20 años de prisión. Si nosotros obtenemos la media aritmética, ¿cuánto nos daría? 8, 20, 14, ¿no? 28. Exacto, muy bien, Ujú. 14. Pero aquí el 161 nos habla de las circunstancias. Dice, para la aplicación de las sanciones que correspondan a un homicidio simple, se tendrá como mortal una lesión cuando concurran circunstancias siguientes. Número uno, que la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o a sus complicaciones determinadas de la misma lesión. Obviamente con algo lo lesionó. Digo, por mucha fuerza que pueda llegar a tener una mujer, y si nosotros vemos la nota, no se ve una mujer robusta, grande, no, se ve una mujer pequeña. Entonces, ¿cómo lo lesionó? Aquí sería muy importante que dentro de nuestra teoría probatoria, ¿qué pruebas, ¿en qué pruebas pondría usted como que más énfasis? ¿Quién quiere comentar? Alejandra o Hugo. Primero las damas. No, ya hay equidad de género. Pues sí, ¿cuál fue el arma? Disculpe. Sí, quería como ver qué menciona ahí ella, la nota. ¿Perdón? Sí, sí, dentro de sus datos de prueba, Ale. Ajá, dentro de los datos de prueba no sé si aparece ahí qué fue lo que, con qué lo lesionó, con qué fue lo que, si lo lesionó, si él todavía aún vivía, o sea, si murió al instante, qué fue lo que ella utilizó, como las pruebas, no sé, dice que lo metió a una bolsa, cuáles fueron los pasos que ella siguió para que pues se llevara a cabo en sí la muerte, ¿no? El homicidio de la persona. Si hubieron testigos, todo lo que conllevan las pruebas. Ujú. Hugo, ¿cuál les aportaría Bueno, usted? ahí, pues por lo regular, lo que aporta la fiscalía eh, en este tema es el estudio de causa de la muerte. Ujú, Entonces, pues ahí se va a determinar el motivo por el cual la persona perdió la vida. Y entonces, pues ahí habría que ver, bueno, yo digo que esa es la base para que podamos determinar si las acciones que ejecutó la persona homicida, pues fueron las que privaron de la vida a esta persona, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que, como le digo, a lo mejor a causa de las lesiones, o más bien las lesiones que le provocó ella puede no haber sido la causa de la muerte. ¿Qué tal si se resbaló con su misma sangre y se pegó en la cabeza y se murió? O qué tal si pasó otra cosa, pues, ajena a las lesiones que le pudo provocar ella, porque como bien dice, pues a lo mejor eh, ella sí pudo repeler la agresión, pero no fue su ánimo el privarlo de la vida. Yo pienso que tendríamos que irnos por ahí, por el estudio de la causa de la muerte y ujú, la dinámica, creo que hay una prueba que es la de la reconstrucción de hechos también, podría ser. ujú, una reconstrucción. Este, bueno, esa tendría que ser con el criminalista, ¿no? Que nos diga ahí, el tema de posición víctima victimario, la dinámica, pues, de, Ujú, de los hechos para poder acreditar la relación bueno, en este caso, si estamos del lado de la defensa, pues
para desacreditar esa situación de relación de las acciones que ejecutó esta persona con con la muerte de su agresor, ¿no? Ujú. Yo creo Así que es. sería eso, es la causa de la muerte y a lo mejor alguna reconstrucción que pueda hacer el criminalista, ¿no? Ahora imagínense, en el mejor o en el peor de los casos, dependiendo del lugar en el que estemos, tanto como fiscalía o como defensa. Eh, y si al sentir la primer lastimada en su cuerpo se infartó, entonces pudo haber también habido, no necesariamente la causa de muerte fue el hecho de que lo haya lesionado, sino que el corazón le falló y tuvo un infarto. Pero para ello necesitamos, obviamente, dentro de nuestra teoría probatoria, pues justamente la necropsia, para que nos determine cuál fue la causal de la muerte. Esto es relevante en todos los asuntos en los que vemos en materia penal, o sea, sobre todo cuando hay, como en este caso, un homicidio, ¿ok? Y bueno, prácticamente esto es lo que estuvimos viendo, no se preocupen, el video va a quedar guardado en Zoom por cuestión de tiempo, les decía a sus compañeros de hace un momento que el tiempo en tele es caro, entonces va a quedar el video guardado para que puedan retroalimentarse y recuerden hacer su última actividad. Esta es nuestra última sesión, pero les queda una actividad única integradora que yo creo que también les va a servir de mucho para poder, con este programa en mano, ir viendo dónde aplica los puntos que estamos abordando en el programa. ¿Ok? Ok, Ok. Bueno, pues que tengan muy buenas tardes y gracias por haber entrado a la sesión. Feliz fin. igualmente, Disfruten su día inhábil. Gracias, igualmente. maestra. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Cuídense. Cuídense.